Regulus Arcturus Black, Sirius Black, Bellatrix Lestrange, Narcissa Malfoy. ¿Te suenan estos nombres? Todos comparten un linaje oscuro, una sangre antigua y una historia tan envenenada como fascinante. La familia Black no solo es una de las casas más influyentes del mundo mágico. Es también una de las más trágicas. En este video vamos a adentrarnos en la historia completa de los Black, su linaje, sus secretos, sus traiciones y por qué su legado todavía retumba en cada rincón del universo de Harry Potter. Los orígenes de una familia. Sangre pura. La historia de la familia Black es tan antigua como la magia misma en Gran Bretaña. Se cree que sus raíces se remontan al siglo XII, cuando las primeras familias mágicas comenzaron a organizarse socialmente, separándose de los muggles no solo por habilidad, sino por ideología. Los Black fueron pioneros de ese pensamiento. Creían firmemente que la magia era un don sagrado, algo que debía protegerse de la contaminación no mágica. Esta idea se convirtió en una obsesión generacional. A lo largo de los siglos, los Black acumularon riqueza, tierras y poder. No solo eran magos poderosos, también sabían moverse entre las esferas de influencia del mundo mágico. Eran respetados y temidos. Con el tiempo se establecieron como una de las familias más influyentes del Consejo de Magos, el antecesor del Ministerio de Magia. En el siglo XIX, su poder era tal que se les consideraba parte de la aristocracia mágica, con un estatus casi monárquico dentro del mundo brujil británico. Se codeaban con familias como los Rosier, los Burke, los Yaxley, los Travers y, por supuesto, los Malfoy, con quienes terminarían emparentando. Pero con ese poder vino una ideología cada vez más radical. No bastaba con ser mago, había que demostrar la pureza de sangre. Los mestizos eran tolerados a duras penas. Los nacidos de muggles directamente despreciados. Y los traidores a la sangre, aquellos que defendían a los muggles o se casaban con ellos, eran lo peor de lo peor. Por eso, en el tapiz genealógico de la familia Black, colgado durante generaciones en el salón principal del número 12 de Grimmauld Place, no había espacio para la duda. Si alguien rompía con la tradición, su nombre era literalmente quemado del árbol familiar. Ese tapiz no solo era un registro de linaje, era un manifiesto ideológico. Muchos miembros del linaje se casaban entre primos o con otras familias de sangre pura para mantener la pureza. Esta práctica provocó una red familiar extremadamente intrincada, al punto que, si uno observa con atención, puede rastrear cómo casi todas las casas de sangre pura terminan conectadas entre sí. Black, Malfoy, Lestrange, Privet, Crouch, incluso Potter, a través de Dorea Black, tía abuela de Harry, casada con Charles Potter. Otro elemento curioso del legado Black es la costumbre de nombrar a sus hijos con nombres de estrellas y constelaciones: Sirius, Regulus, Bellatrix, Andrómeda, Arcturus, Orion, Cygnus. Esto no era casualidad. Los Black creían que estaban destinados a brillar, a estar por encima de los demás. En su visión del mundo, eran una constelación de grandeza, una raza mágica superior. Pero también, como las estrellas, estaban condenados a una existencia solitaria, distante y a veces explosiva. Para finales del siglo XIX y principios del XX, los Black ya eran una de las casas más influyentes, pero también una de las más radicales. Muchos de sus miembros simpatizaban con ideales de supremacía mágica que luego Voldemort capitalizaría. Y aunque algunos miembros mostraban cierta humanidad, la mayoría se alineaba con ideas extremas: la purga de nacidos de muggles, la superioridad de sangre y el rechazo total a la integración con el mundo no mágico. Esta ideología
marcó a fuego a las generaciones posteriores y preparó el terreno para los conflictos internos que terminarían por desgarrar a la familia desde adentro. Porque lo que no previeron fue que, en medio de su aparente perfección genética y su linaje sagrado, nacerían hijos que elegirían pensar por sí mismos. Grimmauld Place y la Casa Maldita. En el corazón de Londres, oculta entre las sombras de una calle silenciosa y antigua, existe una casa que no todos pueden ver. El número 12 de Grimmauld Place es mucho más que una residencia. Es un reflejo físico del alma de la familia Black. Una mansión que huele a polvo, oscuridad y desprecio por el mundo exterior. Un lugar donde el tiempo parece haberse detenido, congelado en una era de odio y tradición. Esta casa fue el hogar ancestral de los Black por generaciones. Protegida por encantamientos de ocultación tan poderosos que solo podía ser vista por aquellos a quienes se les revelaba su existencia, Grimmauld Place era tanto una fortaleza como una prisión. Para la familia, era un símbolo de estatus y pureza. Para muchos otros, un lugar que emanaba magia oscura y un peso emocional casi tangible. Desde el momento en que uno cruzaba la puerta, se encontraba con un ambiente opresivo. Retratos de antepasados gruñones y orgullosos colgaban de las paredes, lanzando insultos a quien se atreviera a mirarles con desdén. El más infame de todos, el de Walburga Black, madre de Sirius, estaba encantado para gritar improperios contra nacidos de muggles, traidores a la sangre y miembros impíos de su propia familia. Su voz, chillona y aterradora, aún resuena en la memoria de quienes la escucharon. Cada rincón de la casa estaba plagado de reliquias familiares, artefactos mágicos de dudosa procedencia, objetos encantados, libros de magia oscura encuadernados en piel desconocida, y utensilios que ni siquiera el Ministerio de Magia permitiría tener sin una licencia especial. En muchas habitaciones se conservaban vitrinas con pociones secas, dagas rituales, cabezas de criaturas mágicas disecadas y trofeos de cacerías que harían estremecer a cualquier auror. El elfo doméstico Kreacher, amargado, leal a las viejas costumbres y completamente arruinado emocionalmente por siglos de servidumbre y abuso, era el reflejo vivo de la decadencia de la casa. Su devoción ciega a la familia, especialmente a Walburga, y su desprecio hacia Sirius, muestra cómo la ideología Black se filtraba incluso en quienes no portaban su sangre. En el segundo piso, escondido entre los dormitorios y las salas de estar, se encontraba el tapiz genealógico de la familia Black, una obra majestuosa y escalofriante. Bordado a mano con hilos encantados, mostraba siglos de descendencia pura, pero también sus silencios. Cada nombre quemado en el tapiz era una historia de traición, un amor prohibido, una desobediencia fatal. Sirius fue uno de ellos. Andrómeda, madre de Tonks, fue otra. Deshonrados por elegir el amor antes que el linaje. Pero lo más inquietante de Grimmauld Place era su capacidad de absorber el alma de quienes vivían allí. No era solo la decoración lúgubre ni la oscuridad perpetua, era la memoria. Cada habitación era un eco de los gritos del pasado, de las peleas familiares, de los castigos, de la represión. Cuando Sirius heredó la casa, tras la muerte de su madre, quedó atrapado en una ironía cruel. El rebelde obligado a convivir con los fantasmas de aquello que más odiaba. Convirtió Grimmauld Place en un cuartel para la Orden del Fénix, pero jamás logró limpiar por completo el veneno de sus paredes. Y aún así, a pesar de todo, la casa resistía. Se negaba a morir. Porque Grimmauld Place no es solo ladrillos y magia. Es un símbolo de una era, de una familia que se creía eterna, pero que estaba condenada a consumirse desde adentro. Los miembros más notorios de la familia Black. La familia Black no fue simplemente una familia poderosa. Fue un campo de batalla interno. Una dinastía donde el linaje se enfrentó cara a cara con la individualidad.
A lo largo de las generaciones, surgieron personajes que marcaron la historia del mundo mágico. Algunos por su valentía, otros por su crueldad y otros por las tragedias que los envolvieron. A continuación, conoceremos a los miembros más destacados del linaje Black y cómo cada uno de ellos representa un aspecto diferente del alma de esta familia. Sirius Black, el heredero roto. Sirius Black nació el 3 de noviembre de 1959. Fue el primogénito de Walburga y Orion Black, y desde su nacimiento se esperaba que fuese el digno sucesor de la casa Black, un defensor del linaje, de la pureza de sangre, de la supremacía mágica. Pero Sirius nunca encajó. Desde joven mostró un espíritu rebelde, cuestionador, apasionado. Fue seleccionado en Gryffindor, algo insólito para un Black, cuando toda su familia había sido históricamente de Slytherin. Sus padres lo vieron como una traición viviente. Sirius encontró en James Potter, Remus Lupin y Peter Pettigrew una verdadera familia. Juntos formaron los Merodeadores, un grupo que combinaba humor, rebeldía y magia avanzada. Aprendieron a convertirse en animagos ilegales solo para acompañar a Remus durante sus transformaciones en hombre lobo. Pero esa felicidad se vería empañada por la guerra. Durante la Primera Guerra Mágica, Sirius se unió a la Orden del Fénix, luchando abiertamente contra Voldemort. Sin embargo, fue acusado injustamente de traicionar a los Potter y enviado a Azkaban, donde pasó 12 años en aislamiento, perseguido por la culpa, la tristeza y la sed de justicia. Escapó en 1993 y aunque logró probar su inocencia ante algunos, nunca pudo volver a ser libre. Su muerte en el ministerio, a manos de Bellatrix, fue más que una tragedia. Fue la consumación de una vida marcada por el amor y el dolor. El niño que huyó de casa terminó muriendo a manos de su propia sangre. Bellatrix Lestrange, la fanática perfecta. Bellatrix Black nació en 1951 y fue la mayor de las 3 hijas de Cygnus Black III y Druella Rosier. Educada en los ideales más radicales del linaje, fue una Black hasta la médula, arrogante, poderosa, implacable. Entró en Slytherin y desde temprano demostró una obsesión por el poder. Bellatrix no solo simpatizaba con los ideales de Voldemort, lo adoraba como a un dios. Fue una de las primeras mortífagas y también una de las más crueles. Participó en la tortura de los Longbottom, causándoles una locura permanente. Jamás mostró remordimiento. Su fidelidad a Voldemort era tan extrema que muchos la consideraban fanáticamente enamorada de él. En los libros, su devoción raya en lo romántico, aunque Voldemort nunca la correspondió emocionalmente. Bellatrix se casó con Rodolphus Lestrange, otro mortífago, pero su lealtad real siempre fue para su Señor Oscuro. Murió en la batalla de Hogwarts, a manos de Molly Weasley, en uno de los duelos más simbólicos de la saga. El amor de una madre contra la furia de una fanática. Fue una muerte rápida, pero su legado, de terror, poder y locura, quedó grabado en la historia mágica. Regulus Arcturus Black, el héroe silencioso. Regulus, el hermano menor de Sirius, nació en 1961. A diferencia de su hermano, sí cumplió con las expectativas familiares. Fue seleccionado en Slytherin, se alineó con los ideales de sangre pura y eventualmente se unió a los mortífagos. Pero algo cambió. Regulus descubrió los verdaderos horrores de Voldemort, especialmente al ver cómo trataba a Kreacher, el elfo doméstico que él amaba como a un amigo. Fue entonces cuando tomó una decisión que cambiaría el destino del mundo mágico. Intentó destruir uno de los Horrocruxes de Voldemort. Con la ayuda de Kreacher, logró obtener el medallón de Slytherin, aunque a costa de su vida. Fue arrastrado por los Inferi en la cueva, dejando atrás un mensaje
que solo años después sería descubierto por Harry Potter. Regulus murió como un traidor para su familia, pero como un héroe en silencio para el resto del mundo. Su acto de valentía fue uno de los primeros golpes reales contra Voldemort. Narcisa Malfoy, la madre estratégica. La menor de las hermanas Black, Narcisa, es quizás la más difícil de catalogar. Nacida en 1955, se casó con Lucius Malfoy y tuvo un hijo, Draco Malfoy. Aunque parecía alineada con la causa de Voldemort, Narcisa no era fanática como Bellatrix ni rebelde como Sirius. Su lealtad estaba solo con su familia. Su hijo era su mundo. En el clímax de la saga, durante la batalla de Hogwarts, Narcisa realiza un acto clave. Miente a Voldemort sobre la muerte de Harry, luego de comprobar que su hijo seguía con vida. Esa mentira fue el factor que permitió que la batalla continuara y que Harry regresara. Sin Narcisa, Voldemort habría ganado. Su acto no fue heroico por convicción, sino por amor maternal. Pero en el mundo mágico, las decisiones motivadas por amor suelen cambiar el destino de todos. Otros miembros importantes y borrados. Andrómeda Black, hermana de Bellatrix y Narcisa, fue expulsada del árbol familiar por casarse con un Muggle, Ted Tonks. Su hija, Ninfadora, se convirtió en Auror y miembro clave de la Resistencia. Walburga Black, madre de Sirius, representa la figura más autoritaria y dogmática del linaje. Aún muerta, su retrato encantado seguía esparciendo odio por la casa. Arcturus Black, abuelo de Sirius, fue uno de los últimos patriarcas respetados del linaje. Tenía una fortuna inmensa, pero un corazón de hielo. La historia de los Black está escrita con sangre, traiciones y contradicciones. Cada miembro aporta una capa más al mito. El rebelde, la fanática, el mártir, la madre, la traidora. Y todos, sin excepción, comparten el mismo origen. Una familia donde el apellido era más importante que el alma. Traiciones, exclusiones y secretos familiares. En la familia Black, traicionar las tradiciones no era solo una falta grave, era una condena al olvido. Una de las prácticas más extremas y simbólicas que caracterizaban al linaje Black era su manera de manejar la disidencia, el borrado genealógico. Si un miembro desobedecía los principios del linaje, casarse con un Muggle, ser seleccionado en una casa indeseable como Gryffindor, o simplemente expresar ideas de igualdad, su nombre era literalmente quemado del tapiz familiar, como si nunca hubiera existido. Pero estas borraduras no eran meras represalias sociales, eran auténticos actos de violencia simbólica. Se trataba de erradicar todo rastro de la persona, negar su historia, su identidad, su conexión con la sangre Black. Para una familia que se basaba en el linaje y la pureza, dejar de pertenecer era más doloroso que la muerte. Los grandes excluidos del árbol Black. Sirius Black fue uno de los casos más escandalosos. No solo por ser seleccionado en Gryffindor, sino por su abierto desprecio hacia los valores de su familia. A los 16 años escapó de casa y se fue a vivir con los Potter, una familia mestiza. Su madre, Walburga, lo borró del tapiz sin titubeos. Para ella, Sirius era una vergüenza que debía ser extirpada. Su retrato encantado lo insultaba incluso después de su muerte. Sirius vivió toda su vida sintiendo que el apellido Black era una herida abierta, y al mismo tiempo, un peso que jamás pudo quitarse del todo. Andrómeda Tonks, hermana de Bellatrix y Narcisa. Desde pequeña, mostró una personalidad independiente, menos fanática. Y aunque fue seleccionada en Slytherin, como sus hermanas, su corazón era más libre. Se enamoró de Ted Tonks, un mago nacido de Muggles. Ese acto bastó para su expulsión. Fue borrada del tapiz, desheredada y convertida en inexistente para sus hermanas. Años después, su hija Ninfadora Tonks se uniría a la Orden del Fénix
y moriría en la batalla contra Voldemort. Irónicamente, fue el linaje de una Black excluida el que se alzó contra la oscuridad que su familia defendía. Los secretos que nunca se contaron. Los Black también guardaban secretos profundos, cosas de las que nunca se hablaba abiertamente ni siquiera entre ellos. Uno de ellos era la conexión familiar con los Potter. Pocos fans saben que Dorea Black, nacida en 1920, se casó con Charles Potter, y aunque no se ha confirmado que tuvieran relación directa con James Potter, es muy posible que compartan ascendencia lejana. Esto significa que Harry Potter lleva sangre Black en sus venas, lo que lo convierte en parte de esa misma estirpe que Sirius tanto rechazaba. Otro secreto era el uso de magia oscura en objetos heredados. La familia acumuló reliquias malditas durante generaciones. Algunas de ellas, como el armario que transportaba a los mortífagos a Hogwarts, estaban en su poder o conectadas a su red familiar. Otras, como la copa de Helga Hufflepuff, convertida en Horrocrux por Voldemort, pasaron por las manos de Bellatrix, escondidas en la bóveda de los Lestrange en Gringotts. Una bomba genética. Los matrimonios entre primos. Otra práctica común en la familia Black y otras casas de sangre pura era el matrimonio entre primos. Lo hacían con un solo objetivo: preservar la pureza. Esto explica por qué el árbol genealógico Black es tan enredado y por qué tantas familias importantes están emparentadas entre sí. Por ejemplo, Bellatrix Black se casó con Rodolphus Lestrange, primo lejano. Narcissa Black se casó con Lucius Malfoy, primo segundo. Druella Rosier, madre de las hermanas Black, también provenía de una familia alineada con esta costumbre. Esta práctica, además de reforzar el elitismo y la endogamia mágica, refleja el miedo obsesivo a la contaminación. Pero también generaba dinámicas familiares profundamente tóxicas, con relaciones controladas, afectos reprimidos y una identidad casi dictatorial. Identidad y represión. En el fondo, el mayor secreto de la familia Black era uno que no aparecía en ningún tapiz, ni en libros de historia, ni siquiera en los retratos parlantes. El dolor interno de vivir bajo un apellido que exigía perfección, pureza y devoción ciega. Sirius vivió como fugitivo. Regulus murió sin reconocimiento. Bellatrix fue consumida por su fanatismo. Andrómeda fue exiliada. Y Narcissa, aunque sobrevivió, vivió atrapada entre el deber y el amor. La familia Black no se destruyó por enemigos externos. Se quebró por dentro, por los gritos ahogados, por los nombres borrados, por los secretos silenciados en los corredores de una casa demasiado vieja para cambiar. La caída del legado Black. La familia Black alguna vez representó la cumbre del poder, la pureza y la arrogancia mágica. Durante siglos impusieron sus ideales en el mundo mágico británico, controlaron influencias políticas, forjaron alianzas con casas poderosas y educaron a generaciones de magos bajo la doctrina de la supremacía mágica. Pero los imperios, incluso los mágicos, no caen de un día para otro. Se desmoronan lentamente, desde dentro. Y el caso de los Black es uno de los ejemplos más claros de cómo la rigidez ideológica y el desprecio hacia el cambio pueden condenar a una familia al olvido. Un linaje sin herederos. Para cuando comienza la historia de Harry Potter, la familia Black ya está casi extinta. Muchos de sus miembros murieron durante la Primera y Segunda Guerra Mágica, y los pocos sobrevivientes estaban dispersos, quebrados o desinteresados en continuar la tradición. Sirius Black, el último heredero directo, muere sin hijos. Regulus Black muere en secreto, dejando tras de sí solo un acto de redención oculto. Bellatrix Lestrange muere sin descendencia oficial, aunque en el legado maldito se sugiere que tuvo una hija con Voldemort, Delphini, un personaje oscuro y controversial. Andrómeda, desheredada, pierde a su hija Nymphadora Tonks en la batalla de Hogwarts. Narcissa, aunque sobrevive, ve cómo su hijo Draco se aleja de las ideologías de sus ancestros
y cría a su hijo, Scorpius, en un ambiente muy diferente. El apellido Black, tan cuidadosamente protegido durante siglos, no tiene sucesores legítimos. No hay más varones que lo porten, ni herederos que quieran continuar con sus tradiciones. La casa en ruinas. Grimmauld Place. Con la muerte de Sirius, la mansión familiar quedó vacía. El número 12 de Grimmauld Place, esa casa ancestral cargada de magia oscura, secretos familiares y retratos parlantes, se convirtió en un símbolo físico de su decadencia. Harry Potter, como heredero legal tras la muerte de Sirius, se convierte en el último propietario de la casa. Y aunque intenta darle un uso positivo, como sede de la Orden del Fénix, Grimmauld Place nunca deja de ser un sitio triste, pesado, lleno de ecos de odio. El elfo doméstico Kreacher, fiel hasta el final, permanece como único guardián de la memoria de los Black. Una memoria que él mismo idolatra y maldice a la vez. La historia escrita por otros. La ironía del final de los Black es que, pese a su obsesión por la pureza y el control, su legado termina en manos de aquellos que ellos más despreciaban. Harry Potter, mestizo, se convierte en su heredero. Hermione Granger, nacida de Muggles, porta el medallón de Slytherin que Regulus trató de destruir. Andrómeda, la hija borrada, es la única Black viva con un nieto, Teddy Lupin, hijo de un hombre lobo y una metamorfomaga mestiza. Todo aquello que los Black despreciaron, mezcla de sangre, empatía, diversidad, es lo que termina heredando su historia, su casa y hasta sus objetos familiares. ¿Qué causó su caída? No fue la guerra, no fueron los mortífagos, no fueron sus enemigos. Lo que realmente destruyó a la familia Black fue su incapacidad para evolucionar. Mientras el mundo mágico cambiaba, ellos se aferraron a dogmas anticuados. Cerraron las puertas a quienes pensaban diferente. Se encerraron en una torre de sangre pura hasta que se quedaron solos. La tragedia de los Black no está solo en su final. Está en su historia completa, en cómo un linaje con tanto poder, magia y potencial eligió el miedo antes que el amor, el control antes que la comprensión. Conclusión. El legado que nunca muere. La historia de la familia Black es, en esencia, una tragedia griega dentro del mundo mágico. Un linaje que se alzó por encima de todos, orgulloso, altivo, temido y respetado, pero que terminó desmoronándose bajo el peso de sus propias cadenas. Los Black son la demostración de que la sangre no garantiza nobleza. Puedes nacer en una familia poderosa, rodeado de magia, riqueza e historia, y aún así ser esclavo de los prejuicios y del odio. Y sin embargo, en medio de tanta oscuridad, también brillaron pequeñas luces. Sirius, que eligió la libertad aunque le costara todo. Regulus, que redimió su error con un sacrificio silencioso. Andrómeda, que prefirió el amor antes que la tradición. Narcisa, que descubrió que la verdadera lealtad no era hacia un señor oscuro, sino hacia su hijo. Cada uno de ellos demuestra que no estamos definidos por el apellido que llevamos, sino por las decisiones que tomamos. Hoy, la familia Black como tal ya no existe. El tapiz quedó incompleto, sus voces se apagaron y sus reliquias se dispersaron. Pero su legado sigue vivo en las historias que contamos, en las cicatrices que dejaron en la historia mágica y en la lección más importante que nos dejaron. El poder del linaje jamás será tan fuerte como el poder de nuestras elecciones. Ahora quiero preguntarte a ti, ¿quién crees que fue el miembro más importante de la familia Black? ¿Sirius con su rebeldía? ¿Bellatrix con su fanatismo? ¿O Regulus con su sacrificio oculto? Déjamelo en los comentarios, porque tu opinión es parte de esta conversación. Si te gustó este viaje por la historia de los Black, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita, porque seguiremos explorando más misterios del universo de Harry Potter y del mundo mágico. Y recuerda,
Incluso las familias más oscuras esconden una chispa de luz.